Dispersado. Bueno, vamos a ver si nos da sensación de que estamos más. El lunes pasado, como venían los de las organizaciones agrarias, parece que estábamos más. Hoy no tenemos aceitunas. Hoy tenemos pensiones. Los de la aceituna tienen que seguir luchando por sus reivindicaciones. Nosotros tenemos que luchar por las nuestras. Bueno, para hoy si queréis comentamos, pero me gustaría que fuera un comentario conjunto, que haya más intervenciones, que cada uno dé su opinión sobre acontecimientos. Yo voy a decir 2 o 3 los que me he fijado esta semana, pero sabéis que podemos hablar de cualquier acontecimiento que nos afecte a las pensiones, podemos debatirlo y se puede ver desde puntos de vista, cada uno su punto de vista, muchas veces coincidente, pues la mayoría de los que estamos aquí pues coincidimos en las reivindicaciones, pero hay veces que otras personas tienen su opinión distinta y es tan respetable y tan debatible como la de cualquier otro de los que estamos aquí. Bueno, yo quería hablar, por ejemplo, en materia de la subida de las pensiones con arreglo al IPC previsto. Sabéis que pasó, no ha sido en esta semana, fue en la anterior, pasó que el decreto ley, como se hizo por la vía del Real Decreto Ley hay que llevarlo al Parlamento para ratificarlo, se llevó al Parlamento y se ratificó. Salió con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos Vox. Es bueno que cada uno se vaya retratando y también bueno que analicemos también las medidas y las posturas de cada grupo parlamentario, de cuando están gobernando, cuando están en la oposición, cuando tiene influencia lo que ellos voten y el sentido de su voto en el Parlamento, y cuando no tiene influencia, pues hay muchos grupos que a lo mejor cuando les tocaba subir las pensiones, pues decían que había que congelarlas o subirlas al 0,25 nada más, porque estaban ellos en el gobierno. Ahora que no están en el gobierno y de todas formas el decreto iba a salir ratificado adelante, pues a lo mejor también es más fácil sumarse y así no quedó malamente. Eso tenemos que analizarlo todo y verlo. Pero bueno, eso ya ha salido ratificado, pero dijimos que el decreto se quedaba cojo en varias cuestiones, pero la más importante y la que más siempre hemos reivindicado y hemos valorado en la subida de las pensiones mínimas, la elevación de las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas, como hemos hablado, hemos leído muchas veces en cuanto están, no permiten ahora mismo una vida digna, y estamos viendo situaciones de pobreza energética, por ejemplo, ahora en invierno, personas que no pueden calentar bien su hogar, personas que si hacen algún gasto extraordinario tienen que sacarlo de comida o de lo que sea porque no les llega. La pensión mínima tiene que subir. La pensión mínima es una reivindicación del movimiento pensionista. Nos queda pendiente, dijimos que, por eso decía yo ahora, se quedó cojo el decreto, nos queda pendiente que en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, ellos, entre los puntos de su acuerdo, ellos mismos se comprometían, cosa que nosotros vemos bien, a elevar más, era con esas palabras, elevar más las pensiones mínimas. Vale, pues estamos esperando y exigimos que a eso se le dé máxima prioridad. Parece ser que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el que ahora es ministro de Seguridad Social, avanzó y dejó abierto algo y dijo que
por vía de Real Decreto no podía ser y que habría que verlo en los presupuestos y que tienen intención de revisarlo y subirlas más en los presupuestos. Esperemos y estaremos vigilantes. Eso por un lado. Por otro lado, la semana pasada, eso sí fue la semana pasada, el jueves, se reunió la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Algunas veces, si no lo explicamos bien, se puede pensar que es una especie de fijación o que somos muy pesados con el Pacto de Toledo. Es que en el Pacto de Toledo, en teoría, en la comisión del Pacto de Toledo, en teoría, se juega y se diseña el futuro de las pensiones. Entonces es importantísimo, y es importantísimo que estemos pendientes y que estemos vigilantes. De entrada era para formar la comisión con los representantes que a cada partido le corresponde en la comisión y elegir la mesa. En la mesa han elegido de presidenta a la que fue ministra, Magdalena Valerio, va a ser la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo. Nosotros, por lo menos yo, ya valoro positivo el cambio. Antes pensaba que teníamos a Celia Villalobos de presidenta de la comisión del Pacto de Toledo. Ya vamos subiendo algunos escaloncillos. La sensibilidad social de la ministra, en el poco tiempo que ha estado de ministra de Trabajo, pues parece que, desde mi punto de vista, es mejor que la de Celia Villalobos. Bueno, la reunión era solo para eso, pero la intención de la comisión es que se pongan de acuerdo en hacer una serie de recomendaciones para diseñar el futuro del sistema público de pensiones. Recomendaciones, cuando estuvieron reunidos hace un año, hablábamos 22 recomendaciones que van, la más importante es la separación de fuentes que garantice la sostenibilidad del sistema, pero recomendaciones que van con la subida de las pensiones con arreglo al IPC, todo eso. En la anterior legislatura no fue posible ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones importantes, que era la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC real, tienen que llegar de acuerdo, tengo que explicar el funcionamiento. En las recomendaciones, la teoría de esa comisión es que tienen que llegar de acuerdo por unanimidad. Entonces, eso está muy bonito, pero añade una dificultad grandísima. Si te pones de acuerdo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, teniendo en cuenta que algunos lo que quieren es recortar el sistema, es muy difícil llegar a unanimidad. Y si te pones de acuerdo, a lo mejor, en las medidas que proponen esos que quieren recortar el sistema, resulta que mal negocio estamos haciendo. Entonces, por eso, la Comisión del Pacto de Toledo nunca nos ha gustado. El funcionamiento es así, pero nunca nos ha gustado porque o es inoperante, porque la puede hacer inoperante el que quiera bloquear, y el que no quiera que se avance el sistema de pensiones la puede hacer inoperante, o si llega a un acuerdo dice, malo, si llega a un acuerdo es que cedió. Entonces te da esa sensación. Luego, de todas formas, no tiene poder ejecutivo ni carácter ejecutivo. Son recomendaciones que se trasladan al gobierno, que el gobierno tiene el compromiso de pasarlo por otro escalón, que es lo que llaman la mesa de diálogo social, una mesa de diálogo social con empresarios y los dos sindicatos llamados mayoritarios, Comisión Obrera y UGT, otro filtro. Tiene que llegar a otro acuerdo ahí. Aún así, tampoco tiene carácter ejecutivo, porque el gobierno es el que luego, según las recomendaciones, según los acuerdos a los que haya llegado en todos esos sitios, el gobierno es el que tiene que meterlo en el Parlamento vía proyecto de ley, vía decreto de ley, por la vía que corresponda a cada cosa, modificar y sacarlo en el discutirlo en el Parlamento y sacarlo por mayoría. Entonces, convierte casi la comisión en inoperante, pero no tenemos más remedio que estar pendientes de todo lo que se discute en la comisión. No tenemos más remedio que intentar hacer llevar nuestro aliento, nuestras demandas, nuestras reivindicaciones a los grupos parlamentarios, para que cuando se sienten en la comisión
tengan en cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son las peticiones de la gente, no tenemos más remedio porque, como decimos, ahí se está discutiendo el futuro de las pensiones y ahí tenemos que estar y tenemos que estar pendientes. Por lo pronto decía eso, fue la primera reunión para formar la comisión, se formó la mesa y empezará a funcionar. Decimos que fracasó, por ejemplo, en la anterior legislatura hace ya un año. Fracasó porque pretendían llegar a un acuerdo y el acuerdo, a las recomendaciones, estaban de acuerdo en 21 recomendaciones. Resulta que la recomendación de la revalorización con el IPC tenía un texto tan ambiguo que le valía a PDK, le valía al Partido Popular, le valía a uno, a otro, un texto tan ambiguo que unos querían leer que se volvía a subir las pensiones con el IPC real y que si luego había desviación se revisaba a final de año, se pagaba el resto, la diferencia a final de año, y otros querían leer que se afectaba con otros índices si subía el PIB, el Producto Interior Bruto de España, con la media de los con otros índices más, con la media de las subidas salariales en ese año y todo. Entonces, fijaros la diferencia, que estando allí en la misma comisión tampoco estaban de acuerdo en qué estaban aprobando. Finalmente consagraba en algunos puntos la reforma de pensiones en contra de la que nosotros estábamos. Consagraba y pretendía que se llegara por unanimidad a establecer como fijo los 67 años en la jubilación, establecer los 25 años para el cálculo de pensión y subir de los 35 a los 37 años el periodo mínimo de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora. Entonces, eso se quedaba ya consagrado como recomendación. Entonces hubo grupos parlamentarios que a última hora rompieron el acuerdo porque dijeron, no, por unanimidad no, nosotros vamos a hacer votos particulares, pues no estamos de acuerdo con eso. Entonces, así quedó la comisión. La van a retomar, parece ser que quieren retomarla por los puntos en los que ya estaban de acuerdo. Veremos a ver qué desarrollo tiene y estaremos pendientes de eso. Bueno, pues hay alguna cosilla más de la que hablar que ha sucedido en la semana pasada, pero yo qué sé, tal vez mejor que empecemos a intervenir y lo hacemos esto más dinámico. Sí, el Pacto de Toledo es importante, por eso. Ahora las intervenciones que quiera cada uno y lo hacemos esto más dinámico. Pedir la palabra a quien quiera. Buenos días. El Pacto de Toledo ni ha tenido ni tiene recorrido ninguno. Lo ha dicho Ildefonso muy claramente, son recomendaciones. No tiene carácter ejecutivo. Eso pasa lo mismo que el Consejo de Estado. ¿Para qué queremos un Consejo de Estado si no todas las aportaciones que se le hagan al gobierno no sirven para nada? Eso va a un cajón o si no a saco roto, y si lo hacen en papel lo meten en la trituradora. El Pacto de Toledo tenemos que ponernos rotundamente en la calle, porque es que ni sirvió, ni sirve, ni servirá, porque ahí están, hasta mí, yo mira, aquí ahora mismo podía leer algo, no voy a leer nada, pero bueno, el señor ministro nuevo de Sanidad dice una cosa en un lado y en otra cosa dice lo contrario. Otra de las cuestiones, el tema de, se le ha olvidado Ildefonso una cosa que decir, que el cálculo para las pensiones están ahora en 15 años, querían ampliarlo a 25, pero es que no solamente 25, es que quieren hacerlo la vida todavía laboral. Habrá visto más barbaridad que meter la vida laboral de una persona entera, que le queda una miseria de pensión cuando está trabajando 40 y tantos años o más. Hombre, eso es de juzgado de guardia. El Pacto de Toledo, no al Pacto de Toledo. Y lo dice mucha gente. Lo decía antes COESPE, pero como COESPE está más partida que una tarta en 18 partes, quedamos, nosotros yo por lo menos en lo que me respecta y con la gente que más contacto tengo son con los del Movimiento Andaluz de Pensiones, que están manteniendo un criterio uniforme y unánime desde su creación. La gente que estamos ahora mismo estando en el Pacto de Toledo y la plataforma de Linares está en el Pacto de Toledo. Esto es
en el movimiento andaluz de pensiones, porque hay otros también. Tenemos aquí más disgregación que la más en el tema de pensiones. Yo hablé aquí de la UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, y la Unión Democrática de Pensionistas dice una cosa y luego dice otra. Pacatecio hace 3 días estaba diciendo que sí, que había que ellos quieren entrar como agentes en la comisión ampliada del Pacto de Toledo, como antes decía la CUEP, que quería entrar también como movimiento nosotros, los pensionistas que estamos aquí en la calle todos los días. Queremos entrar porque tenemos algo que decir en ese Pacto de Toledo o como se le llame, pero que tenga un carácter ejecutivo y vinculante, pues si no es papel mojado, no nos vale para nada, es perder el tiempo. Y si aquí hay que decir lo políticamente correcto, estamos tocando el violón. No se puede dar cancha a quien nos está pegando puñaladita por la espalda. Nos da el abrazo y la puñalada por la espalda. Y eso no se debe consentir. Por eso el Pacto de Toledo, no. Tal conforme está, no. Si tiene carácter vinculante, señores, adelante. Hoy día, hombre, en la anterior legislatura estaba la ministra, no me acuerdo, la Victoria Díaz, ¿no? Yolanda Díaz y Ione Belarra fueron las que, y un diputado de RC, que era republicana, que dijeron lo que dijeron el voto particular. No estamos de acuerdo, porque en 3 días querían poner de acuerdo, llevaban 2 años en ponerse de acuerdo, a ver cuánto subían las pensiones, si el IPC o se garantizaba en la Constitución, no, o eran vía presupuestos, o lo querían hacer a su manera, a meter la mochila austriaca, a meter pensiones mixtas, privadas y públicas, para crear confusión, para no adquirir compromiso el gobierno que estuviera y darle las manos libres. El Pacto de Toledo es negativo, tal cual está configurado es negativo, y hay que luchar en la calle con mucha fuerza por esta cuestión. Yo digo rotundamente, y lo dice mucha más gente con más información que yo, no al Pacto de Toledo tal como está configurado. Más palabras. ¿Alguien más que quiera intervenir de esta cuestión o de cualquier otra? Sí. Bueno, a ver, compañeras, compañeros, para nosotros los de la plataforma, es un placer estar todos los lunes aquí, porque estamos viendo que cada vez hay más compañeras y más compañeros. Tenemos más ayuda y estamos luchando más. Bueno, lo que yo quiero decir es que la lucha vamos a continuarla, aunque haya subido las pensiones al IPC. Pero vamos a seguir porque todavía tenemos que conseguir más cosas. Y más cosas quiere decir que tenemos que salir saliendo a la calle y estando aquí a la calle. Para mí es un placer estar, y mis compañeros, no sé si lo dirán, pero yo les voy a decir una cosa a todos. Mis compañeros están haciendo una labor muy grande. Por eso hoy aquí le quiero de que todos y todas le demos un gran aplauso a mis compañeros. Bueno, otra palabra, si alguien déjale. Porque esto es un placer estar todos los lunes aquí, porque cada vez estamos más compañeros y más compañeros. Hola, buenos días. Hay una cuestión que estamos viendo que siempre nos quieren dividir, y hay aspectos muy claros que están en el ambiente. Es que ahora se estaba discutiendo aquí si la capacidad del Pacto de Toledo, si la capacidad de otras voces. Tendríamos que darnos cuenta que incluso decisiones que están tomadas por el gobierno intentan revocarlas en cada sitio. Me estoy refiriendo concretamente a la subida del salario mínimo interprofesional. Esa es una medida que está acordada no solamente por el gobierno,
sino que el gobierno se ha buscado. Sin embargo, hasta dentro del mismo Partido Socialista está teniendo pegas, tanto en Extremadura como en parte y en otros sitios se dice que la subida ha sido excesiva. Eso es un ataque a los pensionistas de pasado mañana y de los de ahora. Esa cuestión es importante que lo tenemos. Estamos en una situación en la que hay muchos palos en la rueda para los pocos que dejan subir, que permiten avanzar. En ese sentido, tengamos en cuenta y hagamos lo posible por no marear a la gente con otra serie de cuestiones. Efectivamente, tenemos que tener los ojos abiertos como platos para que sepamos por dónde va el juego, y que en cada rincón siempre nos estamos encontrando tropezones. El otro día, incluso aquí, vinimos a respaldar el movimiento en defensa del aceite, pero tenemos que respaldarlo con criterio, de manera cauta, porque alrededor de ese movimiento se suman también quienes quieren rebajar el salario mínimo interprofesional. Hay más cosas, e incluso a esas reuniones en defensa del aceite se une mucha gente, no para defenderlo, sino para atacar al actual gobierno. Esas cuestiones tenemos que tenerlas muy claras porque es un camino sembrado de minas. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Venga, vamos, compañeros. Déjale. Compañero. Va a hablar el compañero de Úbeda, ¿cómo te llamas? Me llamo Arturo, bueno. Arturo, es compañero nuestro de Úbeda. Gracias por estar aquí, estoy agradecido, siempre estar con gente, siempre está bien, y sobre todo en estas luchas. Yo lo que estaba diciendo Antonio Martínez Lara, no, se me ha ocurrido ahora, ¿no? El tema de los índices que se inventaron para calcular cualquier cosa. Cuando el salario mínimo interprofesional ya veían que era muy alto, se inventaron el IPREM para calcular una serie de subsidios. Ahora el IPREM sigue congelado, ¿no? Me gustaría un poco comentarlo. El IPREM es un índice que ahora mismo está en menos de 600 euros y que sirve para calcular una serie de subsidios, incluidos algunas pensiones no contributivas. El salario mínimo interprofesional también sirve para ciertas cosas relacionadas, por ejemplo, con algunos subsidios que, por ejemplo, yo recibo por tener un montón de hijos y no tener mucho dinero y no tener ahora mismo empleo, ¿no? Lo que quiere decir que esas cosas no solo afectan a la gente que tiene, que cobran ese salario mínimo interprofesional, sino a un montón de personas. Son índices muy graves. Y me gustaría que los medios de comunicación pues también lo comentaran eso, ¿no? Porque algunos están hablando, dicen, 950 euros. Coño, 950 euros por trabajar 40 horas y además es bruto, con 14 pagas, que no estamos hablando de 950 euros por echar un ratillo. Eso es lo primero. Y por otro lado, pues también que tengamos muchas veces en cuenta que la mayoría de las medidas estas que salen, primero salen los medios de comunicación, pero hasta que no están en el BOE, no son oficiales. Que muchas de estas cosas, yo que me leo el BOE todos los días, pues hasta que no llega en el boletín oficial del Estado, decirte, oye, ha subido el salario de los empleados públicos, oye, ha subido el salario mínimo interprofesional, hasta que no está ahí, no existe. Y tengamos un poquillo cuidado con eso. Y otra cosa que a mí siempre me gusta un poco añadir, que no sé si aquí, supongo que aquí se habrá comentado 40.000 veces, que es el tema de, ya si empieza a salir ya la idea de destopar el tema de los salarios para el tema para contribuir a la seguridad social, porque vamos, los que ganan, me parece que a partir de los 4.000 euros, no sé si ahora mismo no tengo el cálculo, pues a partir de ahí ya no se contribuye a la seguridad social. Y eso, hombre, no es que haya mucha gente que gane todos esos dineros, pero bueno, unos pocos de los que ganan mucho, cuando ya lo vas juntando, pues es bastante dinero para la seguridad social. Simplemente eso. ¿Alguien bien, compañero? Vamos, compañero. Un comentario lo del tope de la seguridad social es una cosa que siempre hemos reivindicado. Parece ser,
parece ser que tienes que hacerlo en los presupuestos generales del Estado y que está pendiente. Es una cosa que siempre hemos reivindicado, porque tiene unos ingresos buenos, porque hay personas que por la naturaleza de su trabajo, su empresa, lo que sea, tienen un salario alto, y hay una parte que anda por 4.000 euros, anda por 4.000 euros mensuales, que es el máximo de cotización. Entonces, lo que cobra, aparte de esos 4.000 euros brutos mensuales, mensuales en 12 pagas, porque la cotización a la Seguridad Social se hace en 12 pagas. Lo que cobra por encima de esos 4.000 se queda sin cotizar. Entonces hay una parte importante que se queda sin cotizar a Seguridad Social. Todos los años hemos visto que en años anteriores esos topes se han ido elevando incluso por encima del IPC. Una vez se elevó el 5%, otra vez se elevó el 3%, otra vez se elevó el año pasado, parece ser que el 7%, y eso es lo que vamos pidiendo, que si no se hace de golpe, se vaya haciendo así poco a poco, pero que se vaya quitando el tope, que no exista tope, que cada uno cotice según lo que cobra. Entonces, esa otra cuestión que está pendiente, y otra cuestión que seguiremos reclamando hasta que se cumpla. Valverde. Me agrada lo que ha dicho el compañero de Úbeda, que es que sabéis vosotros que yo he sacado muchas veces aquí el tema del IPREM. Esto fue un despiste, una maniobra de despiste para abaratar costos, abaratar prestaciones, porque el salario mínimo había subido a 491 euros y el IPREM estaba a 461. Y entonces, bueno, no sé si me acuerdo, se fue con Aznar o Zapatero, que cogieron y dijeron, aquí hay que parar la carrera, porque es que esto se va, aquí hay que desequilibrar el sistema. ¿Qué hicieron? Congelar el IPREM. Y el IPREM le subieron en el 2017, después de 2004 por ahí no subió, hasta 2017 que le subieron el 1%. Está ahora en 536 euros y pico. Y en Andalucía, bueno, me comunicaron la semana pasada desde la Comisión de Organización del MAS, a la que pertenezco como vocal, que se iba a trasladar a la Comisión Delegal, que tenemos la Comisión Delegal, todos nosotros también, nosotros, los de la plataforma de Linares, también participamos de este tema. Cuando se haya hecho un estudio serio, se hará público. Ahora mismo, porque esto le afecta en Andalucía, las comunidades autónomas tienen competencia. Y en Andalucía, no estamos tan mal con respecto al IPREM, porque el IPREM, para tener acceso a cierta ayuda, está en el 87%, en otras comunidades autónomas está por debajo. Es decir, que si son 530 y tantos, el 80 y tantos % son por 400 y pico. Pero vamos, una miseria que para que la gente tenga derecho a una serie de prestaciones, tiene que ganar una miseria. Y eso es inviable. ¿Qué se está diciendo? Se decía antes COESPE, ya no sé lo que se dice en COESPE porque nos echaron. No sé lo que se dice en COESPE. Ahora, desde el Movimiento Andaluz de Pensiones, pues sí se está trabajando desde aquí, desde Andalucía, y juntando voluntades con otros territorios también que fueron expulsados de COESPE, pues tratar de ir dando pasos despacito, pero sin prisa, pero sin pausa, y unificando las reivindicaciones lógicas y necesarias del pueblo español. Y en Andalucía exactamente más que en ningún lado. Y esta es una de las cuestiones que tenemos que estar pendientes de, que si quieren quitar el IPREM, que lo quiten, pero que no quiten la legislación mientras no se haya asegurado todas las prestaciones que están afectadas y se pasen y se quiere que se asimilen al salario mínimo interprofesional, que ganaría mucho. Entonces habría mucha gente que tendría derecho a becas, tendría derecho a una ayuda de vivienda social, tendría derecho a justicia gratuita, tendría derecho a los bonos de transporte gratuitos, que también afecta a la gente que vive en umbral de la pobreza, y lo que cubre el IPREM son gente que están por debajo del umbral de la pobreza.
y esto no hay que consentirlo. Ahí yo espero que los compañeros de legal del Movimiento Andaluz de Pensiones sean ágiles y se pueda reivindicar al gobierno andaluz y luego trasladar al gobierno que para mí, yo no sé, yo cada instrumento es libre, para mí yo creo que es positivo que tengamos un gobierno con un PSOE que ya ha entrado en vereda por las presiones de Unidas Podemos. Creo, vamos, no sé, igual nos equivocamos, pero yo creo que no nos vamos a equivocar. Si seguimos reivindicando, una vez reivindicándolas y otra vez apoyando las medidas que están haciendo. Yo creo que esto vamos por buen camino, pero no tenemos que negar, tenemos que insistir y que se vayan clarificando conceptos, porque es que si no, nos la colan bien coladita. Como dice el compañero, el IPREM, eso no lo quiere saber nadie, eso bueno, ahí queda como una cosa residual, no, afecta a mucha gente. Más palabras. Venga. No, venga. ¿Alguien? ¿Y qué más? Bueno, otra cosa. ¿Qué? Otra cosa. Decía, tenemos que seguir, claro que tenemos que seguir, si no se ha conseguido nada. Lo que sí parece que sí se ha conseguido, y yo creo que es lo más positivo, pero medidas concretas estamos esperándolas. Lo que sí parece que se ha conseguido es que nadie en España se pone a gobernar. El cambio que se ha producido es que nadie en España se pone a gobernar sin pensar en los pensionistas, sin pensar en las pensiones. Hemos logrado introducir que es un problema que hay que arreglar, que es una forma, el sistema público de pensiones y mantener el sistema público de pensiones es una forma de mantener una vida con dignidad para todas las personas, desde la infancia hasta que mueran. Una vida con dignidad en todas las etapas de la vida. Y ese mensaje, ese debate sí lo hemos conseguido introducir. Ahí sí tenemos que sentirnos un poco orgullosos. A lo largo de 2 años y pico que se lleva más fuerte el movimiento pensionista, cualquiera que vaya a gobernar en España, con la tendencia política que tenga, sea de izquierda, sea de derecha, sabe que tiene que estar pendiente del problema de las pensiones y de arreglar la sostenibilidad de las pensiones y del bienestar de los pensionistas, porque va a tener ahí un movimiento que se ha convertido en vigilante y reivindicativo. Entonces, ese sí es el cambio. Medidas concretas, tampoco podemos enumerar muchas, algunas mejoras ha habido, pero medidas concretas no podemos enumerar muchas. Estamos ahí, hay promesas y queremos realidades, y cuando las veamos las analizaremos. Hola, buenos días. La semana pasada, a través de los medios de comunicación, todos tuvimos noticia de la presencia de un relator de la ONU en nuestro país. Seguro que lo habéis oído todos, ¿no? Y hizo un informe bastante duro, porque él venía sobre todo a analizar la situación de la pobreza extrema y los derechos humanos aquí en España. No voy a entrar en los aspectos negativos porque lo hemos oído mucho, pero sí en los 2 aspectos que destacó como positivos. Destacó como positivo el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Público de Pensiones. Solamente eso. Entonces, cuando habéis estado hablando del tema del Pacto de Toledo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho, porque en realidad ya sabemos cómo ha funcionado anteriormente y lo difícil que es llegar ahí a algún tipo de acuerdo, ni siquiera para recomendaciones. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos lo que tenemos que estar más pendientes de que se desarrolle el acuerdo de gobierno, más que el Pacto de Toledo llegue a algún tipo de acuerdo. Yo estoy en esa, es decir, creo que me interesa mucho más que se desarrollen los acuerdos que han adoptado para formar el gobierno antes que lleguen todos por unanimidad, como decía Ildefonso, por unanimidad a hacer algún tipo de recomendaciones. Como sabemos que eso va a ser imposible, lo que tenemos que hacer es seguimiento, que en estos 4 años, o en los años que dure la legislatura, que se cumplan los acuerdos que han firmado para formar el gobierno. Eso es mucho más importante para mí que el seguimiento del Pacto de Toledo. Por otro lado, me parece muy interesante lo que ha sacado Arturo y lo que está planteando también Valverde sobre el tema del IPREM. Porque aquí normalmente, desde hace ya 2 años cuando empezamos a reunirnos,
pues nos interesa sobre todo otros índices. El IPC, por ejemplo, siempre que decimos, bueno, pues que las pensiones suban de acuerdo al IPC, al índice de precios al consumo. Después sale también el tema del salario mínimo interprofesional, que ya se ha sido tocado también. Y el IPREN ha salido también algunas veces. El IPREN se ha entrado aquí algunas veces, pero creo que no hemos hecho la suficiente pedagogía como para que todos entendamos en qué consiste el IPREN. El IPREN es un índice público de renta que termina diciendo de efectos múltiples, es decir, que influye en muchos subsidios, muchas ayudas de las que estaban diciendo Arturo y Valverde, ¿no? Es decir, lo puso Zapatero, fue Zapatero el que lo inició. ¿Con qué intención? Con la intención de que los subsidios, de que las ayudas a familias más necesitadas fuesen cada vez más bajos, fuesen menos familias las que tuviesen derecho a eso. ¿Cómo? Pues diferenciándolo del salario mínimo interprofesional. Si el salario mínimo interprofesional ahora está en 950, mientras el IPREN está en 530 y tantos, cuando se le exige a una persona para recibir algún tipo de ayuda que tenga, que sea igual, que su renta sea igual al IPREN o al salario mínimo interprofesional, hay una diferencia. Y es que todo el que gane por encima de 530 y tanto, eso no tienen derecho, no tienen derecho. Es decir, era una forma de eliminar a que muchas personas que no necesitaran, muchas familias que no necesitaran, tuvieran esos subsidios, tuvieran esas ayudas. E incluso creo que incluso para vivienda, para el tema de ayuda a vivienda, también se contempla esa parte además de lo que lo habéis dicho, ¿no? Pero es que es interesante que de vez en cuando salga el tema del IPREN y que en esos subsidios que se detallen, incluso que se expliquen, porque puede que no nos afecten a muchos de los que estamos aquí, pero seguramente conocemos a otra gente que está en situación que le puede interesar. Hay otro tema, porque quiero retomar el tema de la semana pasada, me quedé con la pregunta en el bolsillo, y era la siguiente. Yo creo que fue interesante todo lo que dijeron las personas que invitamos, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado que hubiesen entrado con más detalle en propuestas concretas que ellos le habían presentado al ministro, a Luis Plana, en la mesa de negociación. Es decir, 5 propuestas concretas, que era lo que le iba a pedir. Si aquí hay alguien que tenga un conocimiento de esto, pues evidentemente sería interesante que lo pusiera. Es decir, 5 propuestas concretas que le plantearon al ministro y 5 respuestas. ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué dijo el ministro? Y después también qué peticiones concretas hacen, por la salvedad que decía Antonio de que ahí están todas las patronales y todos no tienen los mismos intereses, ¿no? Es decir, pero ¿qué se le plantea también a la Unión Europea? Para mí personalmente el seguimiento como ciudadano, como consumidor, pues me interesa esa respuesta, porque por muchas peticiones que se hagan, si después no se concretan en algún tipo de respuesta por parte de los gobiernos, ya sea el nacional o sea el europeo, pues pocas soluciones se van a dar. Y yo creo que ya también merece la pena decir que nos preocupemos un poco, no solamente ya por los agricultores de la provincia de Jaén, por los jornaleros de la provincia de Jaén, como mínimo vamos a extenderlo a Andalucía. Es decir, este problema no es solamente del olivo, este problema es de otros muchos cultivos de los que viven muchos andaluces y andaluzas en nuestra comunidad autónoma. Entonces que es interesante por lo siguiente. Cuando han estado explicando cuál es el tema de precio en origen y precio después final, ellos hablan de una serie de intermediarios que suben 7 u 8 veces o 10 veces el precio. Y se dice, pero al final, si todo eso se controla un poco, si no se puede vender, como venden muchas veces, por debajo del precio de producción, sobre todo en la grande superficie y tal, al final hay alguien que dice, bueno sí, pero eso lo vamos a pagar los consumidores. Eso lo vamos a pagar los consumidores. Pero yo creo que los consumidores lo que tenemos que estar atentos es que el productor gane más y donde se reduzca es en la cadena que hay desde la producción hasta el consumo. Yo creo que merece la pena hacer un seguimiento de eso y, bueno, dentro de un tiempo, porque las movilizaciones por lo que se ve van a seguir, yo creo que deberíamos dentro de unos meses volver a invitarlos para ver qué respuestas están dando los gobiernos. Y por último, algo que me decía, me ha gustado aquí Antonio Ángel,
y es algo que hicimos también Valverde, el tema de COESPE. Y yo creo que merece la pena ya que alguna vez informemos también aquí en la Asamblea de que sabéis que la COESPE era la coordinadora estatal de pensionistas. La coordinadora estatal de pensionistas, como aquí mismo, pues estamos entre todas las leyes, casi una estructura, no digo un partido político, porque no ha sido nunca ni la intención, pero una estructura demasiado rígida, demasiado cerrada, con pocas posibilidades de maniobra, tanto a las plataformas como a los coordinadores provinciales o las coordinadoras autonómicas. Entonces, eso ha creado un mal ambiente dentro de la COESPE a nivel nacional y ha habido una serie de plataformas, sobre todo autonómicas, que le han dicho, vaya usted con Dios, nosotros lo vamos a entender aquí en territorios más pequeños. Y ahora mismo, pues aquí en Andalucía, en el mes de noviembre, 30 de noviembre, hubo una asamblea por parte de COESPE y por parte del movimiento andaluz de pensionistas, en los que hemos estado siempre nosotros también, estábamos en los dos, pues se celebró otra el 14. A partir de ahí ha habido una ruptura, ha habido una serie de expedientes, han echado un montón de gente, han echado un montón de plataformas, pero en este mes, ya en el mes de enero, hay una intención de unidad de nuevo, que es lo que tiene sentido. En esto lo que tiene sentido es que no haya divisiones. También hay buena voluntad por parte del movimiento andaluz de llegar de nuevo a un acuerdo con la otra parte de COESPE para ver si somos capaces de unir. Entonces, queríamos simplemente que estuviese informado. Y ahora mismo la COESPE original, la que se formó a nivel de todo el Estado hace 2 años, pues está en entredicho. Ha habido mucha gente que se ha ido antes, otra gente que se ha ido después, pero el tema es que están adoptando una actitud, como les critica mucha gente, de una estructura demasiado rígida, que lo que está haciendo es que salten la postura. La gente no quiere estar, no tenemos edad ya para estar sometidos a un régimen que no compartimos. Entonces tenemos una cierta autonomía, una cierta libertad, y que sean las plataformas, tanto las locales como las provinciales o las autonómicas, las que dirijan, las que sean capaces de coger la rienda de su destino, y no depender de un ente abstracto que se conforma ahí en comisión de garantía y pega unos palos impresionantes y echa un montón de gente y echa un montón incluso sin darle posibilidad siquiera de defensa. Queríamos informar también de eso. Ahí hay más palabras. Yo quiero completar un poco lo que ha dicho Juan, que siendo preocupante lo último, lo es menos. Afortunadamente, desde el principio, el conjunto de pensionistas ha tirado para adelante Bilbao y el País Vasco. Y afortunadamente el País Vasco ha mantenido siempre su autonomía y en función precisamente que no tenemos que lamentarnos que esta va a ser una decisión transitoria, porque no va a quedar más remedio que plantearse cosas. La otra cuestión que dice Juan también es importante que la sepamos y que la analicemos completamente. El conjunto de la agricultura andaluza tiene 2 polos interesantes, importantes por sí mismos, pero preocupantes al mismo tiempo. Estamos hablando de Almería y estamos hablando de Huelva. Desgraciadamente, tenemos que darnos cuenta que los agricultores en general quieren mantener un ministerio de agricultura con mucho mando. Y cuando en el gobierno y en el país nos damos cuenta del cambio climático, se ha hecho un ministerio de transición ecológica que está diciendo que se están encendiendo señales rojas. La principal, por ejemplo, que es inminente, es la desecación que están haciendo de todo lo que es Doñana. Allí se han hecho pozos desastrosos que están desecando completamente esa parte ecológica, que va a tener consecuencias muy duras para este país. Y lo mismo está ocurriendo en el mar de plástico que he elegido y Almería. Allí se piden condiciones, pero quienes entran debajo del plástico apenas lo tienen. Tanto al lado de Almería como al lado de Huelva,
hay situaciones inmundas para quienes de verdad están produciendo la ganancia. Eso debe tenerse en cuenta, y efectivamente, como aquí dijo muy bien el principio, que tendremos que tener como consumidores y como ciudadanos conciencia de lo que está pasando y que a largo plazo ver qué consumimos, ir hacia el consumo de cercanía, que en conjunto debe tener más futuro. ¿Quién la implantó? Aquellas pequeñas que tienen el salón. Se me había olvidado una cosilla, ya que se me ha venido a la memoria de que ayer estaba con un amigo mío y me dice, bueno, hablando de lo del aceite y demás, de la luz y tal, bueno, pues no sé si lo sabréis, está publicado. El gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado a DCCO, que es del grupo Oji Blanca, a que compre aceituna y aceite de túnez y lo venda como aceite español. Eso, ¿cómo lo ponemos? ¿Qué calificativo lo ponemos? Traición, oportunismo, no sé qué ponerle, pero vamos, ahí está, DCCO. Y yo compro aceite de DCCO en la cooperativa de mi pueblo. Pues me lo estoy pensando. ¿Alguien quiere decir algo más? No. José, espera que sí. Bueno, otra cosa, por que no se nos quede atrás, como dice Juan, en el debate se nos quedó y tal vez se hizo muy largo y ya últimamente nos estábamos quedando solos. Tal vez había que haber ido por ahí, porque precisamente además teníamos la oportunidad de que Gregorio, el representante de COAC, acababa de estar el jueves anterior, había estado en la reunión con el ministro. La reunión que tuvieron las organizaciones agrarias con el ministro, él había estado presente. A lo mejor teníamos que haber preguntado más en concreto, medidas concretas que le propusieron en la mesa y contestaciones del ministerio. Sí leímos y se vio lo que eran las reivindicaciones que motivaban pero las reivindicaciones no con medidas ya más concretas, las reivindicaciones de modular la ayuda al aceite de oliva que beneficie más a determinados sectores de olivar, el tradicional, por ejemplo. Todas esas cuestiones sí van entre sus reivindicaciones, ellos las enumeraron aquí, yo las estuve leyendo del comunicado que lanzaban ellos para sus movilizaciones, pero medidas concretas se nos olvidó. Bueno, pues quería decir otra cosa para que no se nos olvide, hoy, que no caduque para el lunes que viene. Habréis visto, si no lo habéis visto yo os lo digo, en prensa esta semana, que resulta que el Tribunal Supremo reconoce a una mujer el tiempo realizado en el servicio social, el antiguo servicio social franquista, como los que estamos aquí, tenemos algunos años, si nos acordamos, si le habla ahora a la gente joven no se acuerda de aquello. Era el servicio social que tenían que hacer las mujeres, además era obligatorio, era un servicio social obligatorio. Aunque bien es cierto que luego en los últimos años yo recuerdo que aquello se relajó un poco, pero era un servicio social obligatorio. Bueno, pues resulta que una mujer ha hecho una solicitud de jubilación anticipada y le faltaban 7 días para la jubilación. Por 7 días le denegaban la jubilación. Recurrió a los tribunales y en primera instancia le dieron la razón. Pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que era el demandado, el que tiene que cumplir con la pensión, reconocerle la pensión, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fue en Cataluña, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ese otro ya le dio la razón al Instituto de la Seguridad Social y se quedaba sin la pensión. Bueno, pues continuó con el recurso al Supremo y la sentencia que publicaban la semana pasada era del Supremo. La sentencia del Supremo le reconoce, sobre todo, teniendo en cuenta
la variante de género, teniendo en cuenta la discriminación que sufre la mujer, puesto que, por ejemplo, el servicio militar obligatorio a los hombres ya le fue reconocido, 1 año del servicio militar obligatorio le fue reconocido para tenerlo en cuenta como mínimo para obtener la pensión, y teniendo en cuenta se lo reconoce. Traigo esto a cuenta, pues mira, porque es interesante, pero además por una cuestión que yo quería. No es, por ejemplo, eso supone un avance. Eso supone, para gente que está discriminada, como lo vemos, supone un avance. No es fruto de una lucha, es fruto de un pleito, de pleitear, de que esta mujer ha pleiteado en los tribunales. Pero supone un avance del que se van a beneficiar muchas personas más, y nos da, que era por lo que yo quería traerlo aquí, nos da la medida y nos da la visión de que todavía hay muchas cosas que mejorar en el sistema de pensiones. Y unidos con la lucha, las conseguiremos mejorar, y otras a lo mejor, si se puede pleitear en los tribunales y conseguirlo, pues se va a conseguir. Pero vemos que hay cosas que se están escapando, personas que se están viendo discriminadas, y entonces hay todavía mucho que mejorar, y mucho que luchar, y mucho que unirnos para seguir luchando y mejorando. Eso yo quería hacer referencia a eso. Y otra cuestión importante. En esta semana pasada, la coalición de gobierno en Alemania, que es una coalición del Partido Conservador con el Partido Socialdemócrata, ha llegado al acuerdo de meter en el Parlamento, las pensiones mínimas. Establecer en Alemania una pensión mínima. Todavía no han puesto cantidad, se está hablando de 1.250 euros, pero no la han puesto cantidad porque la van a meter en el Parlamento. Pero fijaros que la lucha por las pensiones es una lucha internacional. Y con motivo de eso hay contacto del movimiento pensionista español con el movimiento pensionista europeo, que han cuajado en que el día 28 de marzo va a haber una movilización a nivel internacional. De momento se han puesto de acuerdo los movimientos pensionistas de 3 países, de Alemania, de Francia y de España. Como todavía queda para el día 28 de marzo, luego veremos a ver lo que hacemos aquí y cómo lo hacemos aquí. Pero el día 28 de marzo hay una movilización que se pretende que sea a nivel europeo. De momento, ya digo, está en Francia, Alemania y España, una movilización por la defensa de las pensiones. Sabéis que en Francia, por ejemplo, tienen huelgas y movilizaciones por la defensa de su sistema público de pensiones. En Alemania, como hemos dicho, están proponiendo avances en su sistema público de pensiones, y nosotros estamos proponiendo avances en nuestro sistema y defendiendo el sistema público de pensiones. Y vemos que todo está interconectado, porque muchas de estas cuestiones, además, algunas de estas cuestiones se deciden en la Unión Europea, en la que nosotros estamos integrados. Y entonces, en la Unión Europea están integrados los gobiernos, están integrados las grandes corporaciones, pero los trabajadores y los pensionistas europeos también tenemos que integrarnos y unirnos todos, porque las cuestiones que se deciden allí, se legislan allí, tienen que ser con presión de toda la Unión Europea para conseguir mejoras. Eso, simplemente deciros eso, y si alguno quiere más la palabra, y si no, lo dejamos para el lunes siguiente. ¿Alguien quiere la palabra? ¿Alguien quiere hablar? Espera, compañero. Venga. ¿Quiere alguien? Bueno, pues entonces, si quieres, compañero, terminamos. Vámonos todos para adelante. ¡Gobierne quien gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Más fuerte! ¡Gobierne quien gobierne! Las pensiones se defienden. Y si esto no se arregla, venga, compañeros y compañeras, hasta el lunes. Vale.